El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, Servio Tulio Castaño Guzmán, está aquí con nosotros. Hacía muchos días que no podía juntarme en el estudio, ¿verdad?, con el doctor Castaño Guzmán, pero pues siempre nos encontramos y hay un afecto desde hace muchísimos años y por supuesto agradecemos al doctor Castaño Guzmán que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo anda usted, caramba? Concheto, gracias una vez más. De verdad que te lo agradezco. ¿Cómo no? Hacía mucho sí que no venía, pero Aquí, tú por un lado y yo por otro, muchos compromisos. Gracias al Señor. Así mismo es. Bueno, hay muchos temas, ya ustedes como FINJUS se han pronunciado en torno a algunos de ellos, pero bueno, todo este movimiento que se ha dado a nivel, y parece que este va a ser un año muy activo en cuanto a la administración de justicia en sentido general, tanto en el componente Ministerio Público como pendiente de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura el próximo 2 de octubre. Bueno, en el caso del Ministerio Público y la remoción de magistrados, procuradores fiscales de mucho nivel que han sido sustituidos, ustedes han emitido una opinión, pero más allá no albergan ninguna inquietud en que casos y manejos que han dado los fiscales o las fiscales salientes pueda haber algún tipo de resquebrajamiento en el Ministerio Público con estos cambios. No, yo pienso que este proceso lo que revela es que a la ley orgánica del Ministerio Público hay que hacerle algunos ajustes. Okay. Por ejemplo, esa es una ley que no garantiza de una manera operativa el escalafón. Okay. O sea, le da unos niveles de discrecionalidad, digamos así, al Consejo Superior del Ministerio Público, que yo creo que debieran de ser principios y disposiciones que debieran de estar contenidas en la ley orgánica del Ministerio Público. O sea, fíjate que este proceso presentó el inconveniente de que personas que pertenecían a un rango durante el proceso no pudieron ser promovidos, por ejemplo, fiscales a procuradores de corte, procuradores de corte a procuradores generales adjuntos, porque se presentaron inconvenientes. Y también todo lo que tiene que ver con que yo creo que el Consejo Superior del Ministerio Público debiera ya de diseñar una política en donde todos los años se han sometido a evaluación, como establece la ley orgánica del Ministerio Público, a todos los miembros del Ministerio Público. Porque uno de los problemas que se le presentó a la actual administración fue que en muchos de los casos esas evaluaciones nunca se hicieron. Y entonces el Ministerio Público, el Consejo Superior del Ministerio Público, tuvo que crear un mecanismo que generó ruido, esa es la verdad. Y yo pienso que frente a esas situaciones que se presentaron, lo que habría es que ver de qué forma cosas como esas no se vuelvan a repetir. Y yo digo que, por ejemplo, lo importante es que quienes resultaron ser electos, todos eran de carrera. La mayoría sobrepasan los 10 y 12 años a los internos de esa institución. Tienen una hoja de vida y una conducta, te diría yo, y te lo digo porque cuando yo era Ministerio Público me recuerdo de muchas de esas caras. Y en la actualidad, tú sabes que la Fundación es miembro del Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público y uno tiene un contacto directo con los miembros de esa institución. Y a mí me consta que en su mayoría están extremadamente bien formados. Ahora, vuelvo y te reitero, hay que hacer algunos ajustes, un tanto para que la institución se siga fortaleciendo. ¿Algunos ajustes, algunas modificaciones? Sí, yo pienso que sí. Y también diseñar políticas que vayan en la dirección de seguir blindando la carrera y de seguir generando mecanismos de evaluación permanente. Eso es fundamental en una institución de esa naturaleza. Por ejemplo, los jueces, todos los años son sometidos a procesos de evaluación. Todos los años. Y partiendo de esa lógica fue
cuando nosotros estábamos trabajando la ley orgánica del Ministerio Público, que uno tuvo la dicha de ser miembro de la comisión, quien la presidió fue Radamés Jiménez, el entonces procurador. Yo recuerdo que nosotros abordamos ese tema en esa dirección con la finalidad de replicar en el Ministerio Público lo que estaba pasando en el Poder Judicial. Y yo creo que eso está haciendo falta, en honor a la verdad. ¿Cómo no? Ahora, tú me estás preguntando, ¿qué haremos con quienes salieron? Que es un tema importante. Porque ahí, en su mayoría, son personas que se destacaron en el ejercicio de sus funciones. Mira, yo creo que el Consejo Superior del Ministerio Público, y el Procurador ya lo anunció, va a tener que asignarle a aquellos que no sean, diría yo que, removidos o sean, por ejemplo, colocados en posiciones administrativas a lo interno de esa institución. Yo creo que debería de dejar los que sigan llevando los casos que ellos llevaban. Por ejemplo, en el caso de Jenny Berenice. Ya. Jenny Berenice se ha especializado en todo lo que tiene que ver con los delitos financieros y con todo lo que tiene que ver con los delitos impositivos. Y muchos de los casos que ella instrumentó, ella de manera personal era la que lo llevaba en audiencia. Es decir, no solamente lo investigó, sino que lo sometió y es quien lo está sustentando en el tribunal. Yo pienso que frente a la relevancia de muchos de esos expedientes, lo más conveniente es que ella siga llevando esos casos a los fines de que real y efectivamente puedan tener ganancia de causa. Pero tiene necesariamente que tener algún tipo de ubicación dentro sí, claro, de claro la que sí, estructura del Ministerio pero Público. eso lo puede hacer perfectamente el Consejo Superior del Ministerio Público, de asignarle no solamente posiciones, como te dije, administrativas, sino también pudiese inclusive hasta asignarle o asignarla como una abogada ayudante, digamos así, eso se puede. Tú siendo un fiscal, tú puedes inclusive hasta intervenir en un proceso que se esté llevando en la Suprema Corte de Justicia, siempre, y el órgano del gobierno del Ministerio Público lo autorice. O sea, hay casos en donde, por ejemplo, en materia de corrupción, que pudiese eventualmente estar llevando Laura Pelletier, ella ser una de sus abogadas ayudantes, eso pudiese ser perfectamente. Ya. Pero evidentemente que hay que tomar esa decisión en el órgano de gobierno. ¿Cómo no? Y algunas personas plantean inclusive que esas jóvenes profesionales ya con esa gran experiencia y además que han hecho un excelente trabajo, pudieran también ser vista para el asunto de la integración de las altas cortes si realmente pues se van a sustituir algunos de los magistrados, como parece que sí también pueden cabrían en ese perfil. Yo creo que sí, aparte de que acuérdate que en la reforma constitucional del 2010 se estableció en que miembros del Ministerio Público podían ser presentados como candidatos para ser electos en cualquiera de las altas cortes. Es decir, que la vía está abierta. Habría que ver si ellos estarían en la disposición de abandonar su carrera o solicitar una licencia en cuanto a lo que tiene que ver con el Ministerio Público y pasar entonces a ser juez de una de esas cortes. Hay precedentes, tú lo sabes. Sí, claro. El caso del magistrado Fran Soto, el caso de otros magistrados que están ahí. Bueno, yo creo que esa es una vía posible, digámoslo así. Claro. Y muchas de ellas gozarían con el apoyo no solamente de instituciones de la sociedad civil, sino también de la propia academia. Yo no veo mayores inconvenientes para que esa situación se dé. El magistrado Moscoso Segarra salió de fiscal del distrito. Claro, venía de la Fiscalía y fue a la Suprema Corte de Justicia. El magistrado Moscoso es un académico. Sí. El magistrado Moscoso no solamente vino de la Fiscalía, sino también que fue comisionado de la Justicia, pero también es el director de la Escuela de Derecho de AP. Creo que el decano. Sí, o sea, no es poca cosa. O sea, tiene un perfil, aparte de que es un abogado que maneja
y que razona desde el punto de vista de la lógica del Y derecho. además un doctrinario, o sea. No, definitivamente que sí. Claro. Y basta con leer sus decisiones. Claro. Y a propósito de este tema, ¿cuáles son las expectativas que tiene Finjus? Ya han adelantado algunas cosas con respecto a esta convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay 4 miembros del Tribunal Constitucional que pueden ser movidos. Se habla de 16 en sentido general, probablemente hasta el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué espera y cuál es el perfil a que aspira Finjus de estos magistrados que pueden ser sustituidos? Mira, yo creo que hay que ver este proceso como una oportunidad para relanzar en la Suprema Corte de Justicia. Cuando tú lees los diagnósticos, por ejemplo, de los niveles de independencia, ese poder del Estado siempre ha tenido esa debilidad. O sea, desde la sociedad se percibe que desde la política ese poder históricamente lo han venido manipulando. Eso es lo que desde la sociedad se percibe. Yo no digo que eso es así, porque yo no puedo emitir juicios de esa naturaleza, porque yo no tengo tampoco prueba de eso. Pero eso es lo que se percibe. Yo pienso que el presidente Medina tiene, para mi juicio, va a ser el gran responsable de todo esto. Porque el presidente Medina, quieras o no, controla el Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el procurador, son personas allegadas y aliadas al presidente Medina. Esa es una realidad. Y nosotros tenemos que plantearlo con claridad y sinceridad para, partiendo de esa realidad, entonces, ver cómo uno puede diseñar políticas, hacer un diagnóstico con la finalidad de que el proceso termine bien. En todos los países del mundo, los consejos nacionales de la magistratura, su composición es política. Es decir, que no es mala que esa sea la composición. Ahora, nosotros tenemos que tener una serie de criterios. Y en esta ocasión, la responsabilidad es mayor, y te voy a decir por qué. Y de eso no se ha hablado. En el 2011, cuando el presidente Fernández eligió las altas cortes, ahí no hubo que evaluar a nadie. Pero las elecciones que ha hecho el presidente Medina como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, tampoco él ha tenido que evaluar a nadie. ¿Qué sucede? Que por una disposición constitucional, 12 jueces de la Suprema Corte de Justicia, en el hipotético caso de que ellos quieran seguir, tienen la oportunidad de ser reelectos, y para ser reelectos tienen que someterse a un proceso de evaluación. Lo mismo pasa en el Tribunal Constitucional. Hay 4 jueces que en principio salen. Uno sale por razones de edad, pero hay 3 que en virtud del transitorio, ellos pueden ser reelectos por un periodo, y son aquellos que fueron electos por 6 años única y exclusivamente. Son los únicos jueces del Tribunal Constitucional que van a poder ser reelectos si ellos quieren, pero tienen que someterse a un proceso de evaluación. Cuando tú te vas al reglamento que se aprobó el año pasado, ese reglamento no contiene nada respecto a los procesos de evaluación, porque no había que evaluar a nadie en esa época. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Consejo Nacional de la Magistratura en la reunión del 2 de octubre, lo primero que tiene que hacer es nombrar una comisión a los fines de modificar el reglamento del Consejo con la finalidad de que se le introduzcan al reglamento cuáles son los criterios, ahí vamos, y lo podemos abordar más adelante, cuáles son los parámetros, sobre qué base o cómo va eventualmente el Consejo a tomar en cuenta las evaluaciones que se le han hecho a esos magistrados a lo interno de la Suprema Corte de Justicia, porque recuérdate que los jueces de la Suprema Corte de Justicia son también evaluados por el Consejo. Porque son evaluados, no espérate, en principio, son evaluados por los presidentes de las cámaras. Ah, ya, sí. Es decir, estos jueces se supone que han venido siendo evaluados
nadie conoce esas evaluaciones. Se tomarán en el hipotético caso de que esas evaluaciones se hayan hecho. El Consejo tomará en cuenta esas evaluaciones, como por ejemplo como un punto de partida. Hay que ver lo que dice el reglamento. Es decir, no va a ser tan fácil para el Consejo remover un magistrado que se quiera reelegir tanto en el Tribunal Constitucional como en la Suprema Corte de Justicia. Porque la Constitución previó que para tú remover a uno de esos magistrados, tú lo tienes que hacer sobre la base de una decisión motivada. Entonces hay que esperar. Y el reglamento actual no contempla nada, contempla entonces nada. el reglamento lo que tiene es que entonces reglamentar todo lo que la Constitución dispuso, porque eso está haciendo falta, eso no existe en la República O sea, Dominicana. sin eso va a ser difícil remover uno de esos magistrados que No, pueden es que ser. es imposible que un Consejo Nacional de la Magistratura pueda iniciar un proceso de evaluación de desempeños a jueces de Suprema Corte de Justicia si no cuenta con un reglamento que establezca cuáles son los criterios. Sobre la base va a fundamentar esa evaluación. Eso es imposible. ¿Cómo no? Si esas cosas se llegaran a suceder, perfiles. Bueno, todo el mundo a lo que aspira es a que todo el que llegue a una posición de ese tipo tenga, por lo menos, no es que sea político, porque eso no es el caso. Es que, por ejemplo, en el hipotético caso de que haya pertenecido a un partido, por lo menos que haya cesado en todo lo que fue su vida partidaria por lo menos 5 años antes. Esos son los requisitos que se requieren en todo este tipo de procesos. Pero es que tengan ciertos niveles de independencia, el propio reglamento establece cuáles son los requisitos de la Constitución, que tenga una especie de seniority. O sea, tú no puedes pretender que todo el mundo, independientemente de sus condiciones monades o de su formación académica, tú no puedes pretender que todo el mundo tiene el perfil para ser un juez de una alta corte, por lo menos. Digo, no es que yo no creo que yo tenga ni siquiera la capacidad para ser un juez de uno de esos tribunales. Por Dios. Pero es que yo no tengo el temperamento para yo ser juez de un tribunal de eso. Entonces yo no puedo ser un juez. Por lo menos en la actual coyuntura, yo no creo que yo lo pueda hacer. Entonces esas son cosas que la gente tiene que comenzar a reconocer. Atributos. Claro, y también tu temperamento, tu perfil, realmente tu formación académica, en fin. La ecuanimidad. Pero la son sobriedad. muchas cosas que hay que tener en cuenta para tú ser juez de una de esas altas cortes. Entonces yo creo que son las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, estar atentos. Y quiero decirte lo siguiente, nosotros como fundación vamos a proponer candidatos. Okay. Sí, señor. Porque nosotros entendemos que nosotros como sociedad tenemos que asumir esa responsabilidad. O sea, nosotros no le podemos dejar única y exclusivamente ese espacio a la clase política. ¿Y por qué? Cuando la propia ley del Consejo y el propio reglamento como atribución dispone de instituciones de la sociedad que puedan presentar candidatos. Ahora nosotros lo que tenemos es que ser coherentes y a quienes presentemos como candidatos cuenten con los requisitos y con el perfil que nosotros estamos exigiéndole al Consejo. Y yo creo que de eso es de lo que se trata. ¿Cómo no? Y está el tema de que muchos políticos se quejan a veces, bueno, de que nos objetan a nosotros, que alguna vinculación, pero también no sería un poco cuidadoso de personas que puedan representar intereses de sectores corporativos. También eso es una realidad. Ahora, lo importante aquí es de que, vuelvo y te digo, hay una cosa, yo siempre lo he dicho, que se llama el seniority. En los Estados Unidos ese es el concepto que predomina. Por ejemplo, en los Estados Unidos a nadie se le ha ocurrido quitarle esa atribución al presidente de que sea él el que le proponga al Congreso los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque los presidentes cuidan el perfil de las personas que ellos le proponen al Congreso. O sea, a un presidente de los Estados Unidos nunca se le va a ocurrir nominar como juez de la Suprema Corte de Justicia ante el Congreso una persona
que no reúna los requisitos que debe de cumplir un juez de una alta corte. Y si no los reúne, se los rechaza No, el no, es Congreso. que no se lo van a aprobar. Acuérdate que los sistemas de publicidad que hay, que son televisados, son de días interrogando a quien el presidente propone. Y fíjate lo que es la vida. El juez que propuso el presidente Trump le ha fallado en contra Eso es así. todas las peticiones que ese jefe de Estado ha hecho ante la Suprema Corte de Pese Justicia, a que se le endilga de conservador y todo. pero le ha fallado en contra. De eso es de lo que se trata. Ojalá y que aquí nosotros esa lección y esos buenos ejemplos lo podamos aprender. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del doctor Servio Tulio Castaño Guzmán. Él es vicepresidente, director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Vamos a un corte, ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.